Hola, voy a resolverles un problema donde vamos a aplicar el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales. El problema dice lo siguiente: una reacción de conversión biológica simplificada se puede escribir para un carbohidrato que reacciona con oxígeno y amoníaco para formar material celular, agua y dióxido de carbono como únicos productos, según la ecuación CpHm o N más AO2 más BNH3, que da CCH-alfa o beta N delta más DH2O más ECO2. ¿Cuáles son los coeficientes estequiométricos para esta reacción? Si el sustrato de glucosa C6H12O6 reacciona con oxígeno para formar un material bacteriano CH2O0,27, N0,25, agua y dióxido de carbono. Adicionalmente, se sabe que por cada mol de O2 se tiene 1,5 moles de CO2. Empleo un método directo para determinar los coeficientes estequiométricos. Primero que nada, vamos a revisar rápidamente el planteamiento del problema. El enunciado nos dice que esta fórmula genérica, el sustrato, es en realidad glucosa, C6H12O6. Por lo tanto, podemos sustituirlo en la ecuación química que nos están dando. Además, el enunciado nos dice que el producto, el material bacteriano, en realidad tiene la fórmula CH2O0,27, N0,25. Eso también lo podemos sustituir en la ecuación química final. Por lo tanto, esta es la ecuación que nos toca balancear y los coeficientes estequiométricos que necesitamos calcular son los coeficientes A, B, C, D y E. Además, el enunciado nos da un dato adicional, es una relación subsidiaria. Nos dice que por cada mol de O2 se obtienen 1,5 moles de CO2. Por cada mol de oxígeno consumido se obtienen 1,5 moles de CO2. Por lo tanto, esa relación la podemos escribir como 1,5 por A igual a E. Si tenemos un mol de A, vamos a tener 1,5 moles de E. Perdón, si tenemos un mol de oxígeno, vamos a tener 1,5 moles de CO2. Si A es igual a 1, E es igual a 1,5. ¿Ok? La ecuación la podemos reescribir de esta forma para que nos quede el término independiente en la derecha. Luego hacemos los balances elementales. Recuerden, el número de átomos de cada especie tiene que ser igual tanto a la izquierda como a la derecha. Lo hacemos por elemento: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y obtenemos 4 ecuaciones adicionales que, que nos relacionan a B, C, D y E. Fíjense, como tenemos solamente 4 elementos, solamente podemos obtener 4 ecuaciones, pero tenemos 5 incógnitas. Por eso es necesaria la relación subsidiaria. Finalmente, podemos escribir el sistema de ecuaciones que queremos resolver en forma matricial. Esta es nuestra matriz de coeficientes, este es nuestro vector de incógnitas, A, B, C, D y E, y este es el vector independiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a resolver entonces el problema utilizando la técnica de Gauss. En este caso vamos a estar obligados a utilizar la técnica de pivoteo, ya que, de hecho, el primer pivote es nulo, lo cual impediría continuar con el procedimiento. Es importante notar que siempre que decidimos utilizar la técnica con pivoteo, lo tenemos que utilizar en todos y en cada uno de los pasos. Ok. Entonces, el pivoteo parcial nos dice que tenemos que intercambiar filas para asegurarnos que el mayor elemento posible ocupe la posición de la diagonal principal. En este caso, el mayor elemento posible entre estos 5 que conforman la primera columna es el 2. Este va a ser nuestro primer pivote. Eso implica que nuestra primera operación de filas es intercambiar la fila 3 con la fila 1. Vamos a hacerlo a través de una fórmula matricial. Toda esta primera fila va a ser igual a la fila 3 original. Para que la fórmula matricial funcione, tenemos que presionar Control, Shift y Enter. La fila 2 va a ser la fila 2 original. Y la fila 3 va a ser la fila 1 original. Control Shift Enter y tenemos nuestra fórmula matricial. Las dos últimas filas son iguales a la
dos últimas filas de nuestra matriz original. Muy bien, este es nuestro pivote. Tenemos que eliminar este 1,5, que es el único elemento no nulo de la primera columna. La operación de fila es fila 5 sustituida por la fila 5 menos el factor, que es 1,5 entre 2, por la fila 1. Las cuatro primeras filas son iguales, cambian. Sabemos que este elemento de la primera columna va a ser igual a 0, ya que estamos haciendo la operación matemática justamente para que eso sea 0. Solamente recalculamos las demás celdas de esa fila, las demás columnas de esa fila. La operación es la que tenemos arriba, la fila 5 menos el factor, que es 1,5 entre 2, por la fila 1. Muy bien. Luego tenemos que buscar o verificar si el mayor elemento posible entre los candidatos a pivote ya ocupa la posición diagonal. En este caso verificamos que, en efecto, 3 es el mayor elemento posible que puede ocupar esta posición. Piensa que los únicos candidatos son estos 4, ya que la fila 1 es inamovible una vez que eliminamos estos ceros. Muy bien, el 3 es el pivote y solamente tenemos que eliminar este número. La operación de fila es fila 4 menos 1, que es el elemento que queremos eliminar, entre el elemento pivote por toda la fila 2. Las dos primeras filas, las tres primeras filas de hecho no cambian. La fila 4 sí, aquí ya sabemos que este elemento va a ser 0, solamente escribimos la fórmula para las celdas que sí van a cambiar. Recuerden que el factor y esto va multiplicando a la fila 2. La última fila no cambia. Muy bien. Luego tenemos que buscar cuál es el pivote para la tercera columna. Tenemos esos tres candidatos y vemos que en efecto ya el pivote, que es el mayor elemento, ocupa la posición correcta. No hay intercambios de filas que realizar, pero sí tenemos que hacer eliminaciones. Tenemos que eliminar estos dos valores de aquí. Por lo tanto, la operación para la fila 4 es fila 4 menos el factor, que es 0.4166 entre 1 por la fila 3, y para la fila 5 es esa fila menos el factor 0.2025 entre 1 por la fila 3. Las tres primeras filas no van a variar. Sabemos que este elemento debajo del pivote va a ser igual a 0 y escribimos la fórmula para las otras tres celdas. Lo mismo para la fila 5. Factor y la fila 3. Muy bien. Luego tenemos que escoger el mejor pivote entre estos dos. El mayor en valor absoluto es 0,75. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un intercambio de filas. La fila 5 la intercambiamos por la fila 4. Muy bien.
Y la operación de fila para eliminar este 0.66 es fila 5 sustituida por la fila 5 menos el factor que queremos eliminar, 0.666, entre el pivote por la fila 4. Todos estos elementos sabemos que son 0, solamente tenemos que calcular estos dos últimos acá. Muy bien. Ya obtuvimos nuestro sistema como una matriz triangular superior. Solamente nos queda hacer la sustitución hacia atrás, resolver desde la última ecuación hasta la primera para hallar cada una de nuestras variables, que son, recuerden, A, B, C, D y E. Tenemos que resolver desde la última, que es la que podemos despejar desde aquí. E va a ser igual al término independiente entre el elemento de la diagonal. D lo despejamos de esta ecuación, va a ser esto menos esto por E entre esto. C va a ser igual al término independiente menos esto por D, por E, disculpen, menos esto por esto entre el elemento de la diagonal, y así vamos hasta que resolvamos la última variable. Finalmente, para A, aquí nos faltó dividir, disculpen, y esta sería la solución a nuestro sistema de ecuaciones con la técnica de sustitución hacia atrás. Muy bien, esto es todo por ahora.